Bueno, doy gracias al Señor, hermanos, amados. Quien les habla es el pastor Ramón Encina de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, acá en Isidro Casanova, partido de la Matanza. Doy gracias al Señor por un día más de vida, doy gracias al Señor por la salud con la cual nos hemos levantado, por la salud que tiene mi familia, mi esposa, mis hijos, mi hija. Gracias le doy al Señor. Estamos en la radio, disculpe, siempre tengo prendida la radio para ver cuándo entramos. Agradecido al Señor, hermanos, por estar una vez más por medio de la predicadora. Nosotros podemos comunicarnos con todos ustedes y transmitirles a ustedes la palabra del Señor. Lo que el Señor nos va mostrando, ¿vio? Saludo a todos los hermanos de la congregación, a las hermanas, a los niños, a los hermanos que están en la congregación y que hacen posible este programa de radio. Gracias le doy al Señor. El Señor bendiga grandemente al hermano Nicolás Blanco y a su esposa. El Señor bendiga a la hermana Estela. El Señor bendiga su vida grandemente. A la hermana Mari del Mirador. El Señor bendiga a su hijo. El Señor bendiga al hermano Antonio Villarreal. El Señor bendiga a todos y a todas las hermanas y hermanos que nos están escuchando en esta mañana. El Señor bendiga también a nuestro querido hermano Mascaraña. El Señor bendiga grandemente su vida. A Adrián también, el hermano Adrián, que lo conocí en la escuela. Que el Señor bendiga, estamos orando por su familia y estemos orando por su familia porque tienen COVID. Entonces vamos a estar orando por ellos. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. Gracias le damos a nuestro Padre por Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestra justificación, nuestro nuevo nacimiento. Todo eso le debemos al Señor, por aquel que dio su vida por nosotros en el madero. Gracias le damos al Señor porque Él dio su vida voluntariamente. Nadie se la quitó, sino que Él la dio voluntariamente. Y eso es maravilloso, eso es precioso. Nos lleva a amar a nuestro amado. También queremos orar por la vida del hermano Gustavo Iperaguirre. El Señor bendiga grandemente la vida de él. Que el Señor lo saque en victoria si es su voluntad. Gloria al nombre del Señor Jesús. Al hermano Juan, a la hermana Rosemary, que el Señor bendiga grandemente sus vidas y los fortalezca. Alabado sea el Señor. Al hermano Fabio, el Señor bendiga a nuestro portero de la iglesia, el Señor bendiga a nuestro hermano Ezequiel, a su esposa, que el Señor bendiga grandemente, amados del Señor, a los hermanos de Misiones de San Pedro. Estamos comunicados con el pastor Alonso y la radio que él tiene allá en Misiones, en 1009, creo que es 1000.9 FM y Nuevo Amanecer se llama la radio. Agradecemos a nuestro pastor Alonso que nos permite salir por medio de la radio para que los hermanos de Misiones también escuchen nuestro programa, y también al hermano de los hermanos que viven en Paraíso. A todos ellos un abrazo muy grande, al hermano Carlos, al hermano Rubén. El Señor le bendiga grandemente sus vidas. Al pastor de la iglesia, que el Señor bendiga grandemente la vida de él y de su esposa, de su familia. A todos, hermanos, grandes bendiciones para cada uno. Vamos a orar y vamos a empezar con la palabra de esta mañana. Padre Santo, estamos delante de tu presencia en esta mañana, agradecidos por cuanto podemos estar, Señor, presentes, Señor, delante de tu presencia. Señor, siempre confiando que tú, Señor, usarás, Señor, para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, Señor, nuestras vidas. Señor, no queremos nada para nosotros, sino que todo sea para ti, Señor, porque tú eres merecedor de toda gloria y de toda honra y alabanza, Padre Santo, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendícenos en esta mañana, Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender tu palabra. Bendice a los hermanos del Chaco, al hermano Abel Teppeler, a su familia, a los hermanos de Santiago del Estero, al hermano Carlos Gómez, Señor, hermano Moreno, su familia, nuestra hermana Yolanda, nuestra hermana Josefa,
Oh Señor, bendice, Señor, los hermanos que están allí en Santiago del Estero, en el Chaco, Señor amado, bendice ahora, Padre, en Tucumán. Oh Señor, en Bariloche, Señor, bendice. Los que están en Bolivia también puedan ser bendecidos por esta tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias le damos al Señor. Si usted quiere comunicarse al WhatsApp, el WhatsApp es 11 o 15 33 17 75 98. Entonces lo vuelvo a repetir. 11 33 17 75 98. El Señor bendiga grandemente a los hermanos. Quieren dejar un mensaje de texto, una pregunta, quieren que oremos por sus necesidades, pueden comunicarse ustedes, dejan escrito en el WhatsApp. Gloria al nombre del Señor. Estamos leyendo el número capítulo 33 de nuestra Biblia. Gloria al nombre del Señor, que es un tema muy interesante para nosotros, porque acá habla de los diferentes, tramos o de los diferentes lugares que Israel, cuando salió de la esclavitud de Egipto, ellos recorrieron. Ellos estuvieron 40 años en el desierto, después que cruzaron el Mar Rojo, y fueron conducidos por Moisés, y en esas etapas que ellos fueron visitando o conociendo, era un trato de Dios para con ellos, ¿no? Ellos tenían que aprender a conocer a Dios, aprender a confiar en Dios, aprender a amar a Dios y a adorar a Dios. Tenían que aprenderlo. Y cada etapa que ellos transitaron en estos lugares que menciona el capítulo 33 del libro de Números, hay enseñanza para nosotros, la iglesia. La iglesia tenemos que aprender de estas etapas, porque esto fue escrito para nosotros. ¿Y esto dónde nos va a llevar a nosotros? Esto nos va a llevar a nuestra herencia, para que nosotros podamos entrar, así como Israel entró en la tierra de Canaán, y para poseer la tierra que fluye leche y miel, así nosotros podamos llegar a nuestra herencia, ¿no? Y ahí tenemos todo lo que necesitamos en nuestra herencia. Nuestra herencia nosotros la obtenemos aquí, ¿no? En esta tierra, por la fe. Pero después literalmente la vamos a tener cuando resucitemos y recibamos nuestro cuerpo resucitado y glorificado. Bueno, todos son temas maravillosos, preciosos, pero vamos a ir al último lugar que nosotros hemos visto, que fue Doffa. Doffa era un lugar, una etapa que ellos tenían que cruzar. Y Doffa significa golpeando o labrado a martillo o machacar. ¿Vio? Y esto habla de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Dios, por medio de la palabra, por medio de la dirección, por medio de la instrucción, quería forjar en ellos el carácter de un hombre espiritual, y para eso ellos tenían que pasar por el golpe de martillo, tenían que ser machacados, por así decirlo, ¿no? Y golpeados a fin de forjar en ellos el carácter de un hombre espiritual. Era muy importante eso. Y sabemos que el golpe de martillo se hizo en seis cosas que se usaban en el tabernáculo. Nosotros ya hemos visto que los querubines de oro, ¿no? Que eso habla del carácter del hombre espiritual, porque los querubines representan, por así decirlo, a los vencedores. Y los vencedores, ellos soportan, ¿no? El trato que Dios tiene con ellos, soportan el golpe del martillo, el cincel, soportan. Ellos, viene una palabra que los lastima, que los hiere, pero ellos soportan los golpes, no se rebelan contra
contra los golpes del martillo, sino que ellos se someten al golpe de martillo y el martillo y el cincel le van dando forma al carácter del hombre nuevo. ¿Vio? Como dice ahí en Éxodo 25, 18, esto ya lo hemos visto, pero vamos a hacer un leve repaso. 25, 18, donde dice: y harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, lo harás en los 2 extremos del propiciatorio. Y hoy harás un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en 2 extremos. Quiere decir que el carácter celestial tenía que llenar de un extremo al otro extremo, ¿no? El carácter del hombre nuevo, el carácter de Cristo, la naturaleza, la forma de ser de Cristo tenía que llenarlo. Con esa forma nosotros somos cubiertos, porque los querubines cubrían el propiciatorio, el arca, ¿no? Donde estaban la ley de Moisés, estaba el maná y estaba la vara de Aarón que reverdeció. Nosotros tenemos que ser cubiertos, por así decirlo, del carácter del nuevo hombre. Y eso significa los golpes del martillo. Y ahí interviene el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es espíritu, ¿vio? Entonces, ¿qué hace Dios? Dios llena con el Espíritu Santo a sus siervos y ahora el Espíritu Santo tiene un cuerpo, ¿no? Usa el cuerpo del siervo, usa la palabra con la cual él golpea para traer perfeccionamiento, para traer el carácter celestial a los creyentes. Para que ese carácter celestial que estaba en Cristo ahora nosotros podamos manifestarlo. Y eso necesita muchos golpes, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Y no tenemos que quejarnos, nosotros tenemos que ser dóciles a los golpes, sabiendo que eso nos va a beneficiar, de una manera u otra nos va a beneficiar, no solamente a nosotros, sino a los hermanos, a nuestras familias, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a las personas que conviven con nosotros, pero sobre todo va a beneficiar al Evangelio. Porque en el Evangelio tenemos que mostrar el carácter del hombre celestial, el carácter de Cristo. Y eso se necesita muchos golpes de la palabra. La palabra nos golpea cuando nos hace ver nuestras imperfecciones. La palabra nos golpea cuando nos hace ver lo que tenemos escondido en el corazón, en el alma, y que no ha sido juzgado. Y eso golpea fuerte. Y si nosotros dócilmente recibimos, decimos amén, Señor, te doy gracias, porque tú me has hecho ver esto que estaba en mí, que yo no lo podía ver, pero tu palabra, que es el cincel, pero que también es la luz, ¿no? Nos hizo ver eso, entonces ahora me puedo despojar de eso que estaba en mí, pero ahora me puedo despojar por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el candelero de oro era lo primero. Después vimos, los querubines era el primero, que fue golpeado a martillo. Después vimos el candelero de oro, donde dice: y harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, lo harás el candelero, sus pies, su caña, sus copas, sus manzanas, sus flores, y serán de lo mismo. Es decir, que el candelero de oro era algo que se usaba en el lugar santísimo, ¿no? Para iluminar el lugar santísimo o el lugar santo, y tenía que ser golpeado por martillo, ¿no? Fíjese que hay algunos hermanos que ellos reciben tantos golpes que después a través de esos golpes renuncian a vivir su vida y permiten a Cristo vivir la vida de Él en ellos, y ellos vienen a ser candeleros porque ellos ellos emanan la luz, porque el candelero tiene un propósito, que dar luz en el lugar oscuro. Y hay hermanas y hermanos que por tantos golpes que han recibido, por tanta corrección, por tanta instrucción que han recibido del Espíritu Santo, ellos llegan a ser la luz del mundo, ¿no? Lámparas son para iluminar en los lugares oscuros del alma del hombre.
y ellos le permiten por medio de esa luz ver al hombre lo que está en él para que él pueda deshacerse de eso. Y bueno, y la luz lo muestra todo. La luz cuando ilumina, usted puede ver claramente lo que hay en el corazón, lo que hay en lo escondido de nuestra alma. Todo eso acompaña al carácter del hombre espiritual. Él es portador de luz. Un hombre espiritual no puede ser que no sea portador de luz. Un hombre espiritual siempre va con la luz del Evangelio, ¿no? Para poder ayudar a los hombres, para poderle traerle gloria al Señor, para poder hermosear el Evangelio de la gracia, para poder hermosear la iglesia donde se congrega. Eso, el hombre espiritual, dijimos siempre que no tiene sexo. El hombre espiritual es espiritual, justamente, que no tiene cuerpo. Por ejemplo, un hombre espiritual puede ser una mujer como un hombre. Es un hombre espiritual, porque el hombre espiritual se le llama a la nueva creación que está en nosotros. Y esa nueva creación no tiene sexo. Un hombre espiritual puede ser tanto un hombre como una mujer. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Entonces fíjese que acá el candelero de oro, eso usted lo puede leer en Éxodo 25:31, ¿no? Que ahí habla sobre cómo Dios le mandó a ellos hacer. Ahora fíjese que dijimos que el golpe no daña al oro, eso no daña al oro, no mella el oro, por así decirlo. Y cuando Dios empieza a golpearnos, o permite que nosotros seamos golpeados, y eso parece que va a ser algo que nos va a debilitar, algo que nos va a sacar del camino, pero no, eso es de mucha utilidad. Y después, todo esto ocurre en Dokfa. Dokfa es un lugar donde ellos llegaron y donde Dios los golpeó a martillo, ¿no? Los machacó. Así nosotros en nuestra vida cristiana llegamos a un lugar donde Dios nos golpea con la palabra, con la instrucción, con la enseñanza, y nos machaca, por así decirlo, para un beneficio para nosotros mismos, un beneficio para la iglesia, un beneficio para los hermanos y un beneficio para el Evangelio. Tenemos que ser machacados, ¿no? Porque cuando somos machacados ahí sale el aceite, y ese aceite se necesita para la lámpara, para que la lámpara pueda dar luz, ¿vio? Y entonces dice que la tercera cosa que fue machacada fue el aceite de oliva o golpeada. Y en Éxodo 27:20 dice, aceite de oliva, y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de oliva machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. ¿Vio? Tenían que golpear, machacar ese aceite de oliva, la oliva, y ahí salía el aceite para la lámpara, fíjese. Y nosotros muchas veces somos machacados, ¿no? Hay hermanos que la palabra de Dios hablada por el pastor, hablada por el ministerio de la iglesia, como que la palabra siempre le está con esa persona, ¿no? Y esa persona siempre es redarguida, es corregida, es amonestada por la palabra, es exhortada por la palabra. Y la persona, cuando usted sufre una cosa así, usted dele gracias a Dios. Gracias a Dios porque Dios es el que está haciendo la obra a través de la palabra por medio del siervo, ¿no? Él está haciendo la obra, lo está machacando. ¿Qué está machacando? Todas aquellas cosas, todas aquellas impurezas, ¿no? Toda aquella humanidad que está en usted lo está machacando chiquitito, chiquitito. Y de ahí sale el Espíritu Santo, el aceite, ¿no? Porque es necesario ese proceso. Porque si no, usted no va a poder dar la luz para ayudar a otros a ver la oscuridad que hay en ellos. Por eso, cuando usted es constantemente amonestado, constantemente exhortado, constantemente redarguido, ¿no? Por la palabra, no se enoje. Usted dele gloria a Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra me hizo ver tal cosa que yo no lo veía. Gracias a Dios que tú me hiciste ver que soy orgulloso, que soy orgullosa.
Gracias que me hiciste ver que yo amo la vanidad de este mundo. Gracias a Dios que tú me hiciste ver, no en mi rebeldía, Señor. Gracias. Y bueno, y en la medida que Dios nos hace ver y el Espíritu Santo machaca, 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 es un beneficio para nosotros, para que nosotros demos el aceite para hacer luz en este mundo, ¿no? Para que la lámpara pueda dar luz. Por eso, hermanos amados, acá en la vieja escuela que teníamos antes, la palabra dura era una palabra que a nosotros nos sacaba de la iglesia. A muchos, ¿no? A muchos hermanos escuchaban la palabra fuerte, escuchaban, recibían el golpe, recibían el machacar del Espíritu Santo y se iban de la iglesia ofendidos, cuando no veían el beneficio. No ven que el beneficio es que ellos puedan ser útiles en la mano de Dios, en la obra, en la iglesia. Cuanto a usted más lo exhortan, mejore, hermano. Ahora, cuando a usted no lo exhortan, entonces usted tiene que tener cuidado. No, a mí siempre se me corrigió, siempre. Mis primeros 10 años en la iglesia, más o menos 10 años, 15 años en la iglesia, siempre en disciplina. Estaba siempre en disciplina. Y la disciplina no era fácil en aquel tiempo. La disciplina era pasar adelante. El pastor lo señalaba como que estaba uno en disciplina, que no podía participar en nada, que no podía tomar la mesa del Señor. Todo eso. Lógicamente que esa no es la disciplina que Dios usa. Esa es la disciplina que usó el hombre, pero aún así. Nos ponían en disciplina por rebeldía, nos ponían en disciplina por orgulloso, por desobediente y, bueno, y todo eso. 10, 15 años en disciplina. Y no faltábamos a la iglesia, nunca. Nosotros íbamos, como todos los hermanos que no estaban en disciplina, nosotros íbamos a la iglesia y lógicamente teníamos que ocupar el último lugar en la iglesia, en los últimos bancos de la iglesia. Ahí era para los disciplinados. Y el hermano Encina siempre estaba ahí. Por caprichoso, por rebelde, por contestador, y bueno, por irreverente, todo eso. Pero yo nunca nunca dejé de cumplir mi disciplina. Siempre estaba en todos los cultos. Y ahí alabando, y yo en esos lugares yo alababa al Señor. Glorificaba al Señor. Lloraba a moco tendido, disculpe la expresión, ¿no? Quebrantaba al Señor mi corazón en esa disciplina. Pero cuando el pastor necesitaba que se lo ayudara, aún estando en disciplina, yo decía: pastor, ¿le puedo ayudar en algo? Lo que usted necesite, pastor, yo estoy acá para ayudarlo, pastor. Porque no era con el pastor el asunto, ¿no? La rebeldía era con la palabra que se hablaba. Y bueno, y entonces el pastor, sí, cómo no, Ramón, vení, vamos a trabajar. Y ahí aprendí el oficio de losista, ¿no? De armador de hierro y de carpintero de obra. Con él aprendí. Y bueno, y eso porque Dios me llevaba, aún en medio de la disciplina, me llevaba a amar a mi pastor. Yo lo amé mucho a mi pastor. No, estuve muy cerca de él, siempre, más que los hijos. Cuando él necesitaba, yo estaba ahí, siempre. Y eso, parece que Dios vio mi corazón dócil con esas cosas. Y después el pastor, cada vez que el Señor me llevaba el Espíritu Santo en nuevas lenguas, él me levantaba la disciplina. Y al poco tiempo volvía en disciplina. Y bueno, y esa es la vida del cristiano, soportar. Soportar, uno tiene que soportar, tiene que ser fiel en la iglesia. Tiene que amar a su pastor, a pastor sincero, pastor honesto, un pastor que ama al Señor, que cuando ora, ese siervo, el cielo viene debajo de él y lo respalda, ¿no? Y bueno, y así era mi pastor, y Dios bendiga a todos aquellos pastores
que son de esa calidad, ¿no? Hombres que dan su vida por las almas, hombres que lloran con los que lloran y que ríen con los que ríen y que se gozan con los que se gozan. Entonces estamos aquí. Era necesario machacar el aceite de oliva que se hacía con oliva machacada. Era necesario. Es necesario que su vida sea machacada, hermano. Hermano, sea machacado. Gracias, Señor, por la exhortación. Gracias, Señor, por la corrección. Gracias, Señor, por la amonestación. Gracias. Bendice a tu siervo. Bendícelo. Ayúdalo, Señor. Siempre con un espíritu humilde, ¿no? Un espíritu manso. Eso es lo que tenemos que tener. Y nunca usted se vaya de la iglesia por lo que se habló en el culto. A lo sumo usted tiene que ir a su pastor y hablar con él. Y decir, pastor, mire, su palabra me ofendió. O me hirió terriblemente. Y bueno, y el pastor sabrá qué contestarle, sabrá qué le va a decir. Y otra cosa que, entonces tenemos los querubines de oro, el candelero de oro y tenemos aceite de oliva, que todo eso era tratado a golpes de martillo, ¿no? Y después estaba la libación, porque dice ahí en Éxodo 29, 40, además con cada cordero una décima parte de un efa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite de oliva machacadas, y para la libación la cuarta parte de un hin de vino. Quiere decir que en la libación se usaba aceite de oliva machacada, ¿vio? Se usaba eso, no se podía hacer libación sin eso. Y acá nuevamente se ve el aceite de oliva machacado, pero esta vez para la libación, no para alumbrar, sino para la libación. Este líquido acompañaba al holocausto continuo, ¿no? Y entonces, ¿esto de qué nos habla? Primero nos habla de Cristo y después la libación nos habla de la vida de Cristo en nosotros. La libación era como, discúlpeme, yo para dar ejemplos soy un desastre, pero a veces siempre lo doy. La libación es como un chimichurri que usted pone sobre la carne. ¿Vio? Es un chimichurri que usted pone sobre la carne que está siendo asada. Esa es una libación. Y el aceite, acá la libación, en el holocausto, era de oliva machacada, ¿no? El aceite ese se rociaba sobre el holocausto. Y esto habla de que la vida de Cristo fue rociada sobre nosotros. Nosotros pasamos por el fuego, o Cristo pasó por el fuego. Nosotros decimos nosotros porque nosotros nos identificamos siempre con Cristo. Cristo fue pasado por el fuego y fue adobado, por así decirlo, con el aceite. Porque el holocausto habla de Cristo, ¿no? Y el aceite de oliva, ¿no? Machacado, habla de que vendría a ser el chimichurri, habla de la vida de Cristo en nosotros. Porque nosotros vemos que Jesús derramó su vida. Él derramó su vida. Él fue tanto el holocausto, la ofrenda voluntaria, porque Él voluntariamente se ofreció por nosotros, ¿no? Él fue el holocausto, la ofrenda voluntaria al Padre, que satisfizo a Dios, por supuesto, pero también Él fue la libación, ese líquido que acompañaba, ¿vio? Al sacrificio. Y esto es un proceso de machacar. Este proceso de machacar es muy doloroso. No es fácil soportarlo, Por eso muy pocos llegan a la perfección, muy pocos llegan a la madurez espiritual,
porque no soportan la amonestación, no soportan el machaqueo de la palabra. El pastor nunca usa para machacar, ¿no? A fin de que usted pueda llegar a ser una lámpara, pueda llegar a tener el carácter de un hombre espiritual, a fin de que usted pueda ser la luz del mundo. El pastor no usa herramientas humanas, pensamientos humanos, sentir humano. Él usa para todo eso, él usa, o él es usado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la palabra son las herramientas que usa el pastor para machacar, a fin de que usted pueda pueda heredar todo lo que Cristo ganó para usted en el madero. Entonces, sabemos que este proceso es muy doloroso, pero fíjese que Jesús no procuró evitarlo, no, porque Él estuvo ahí en la presa de aceite, Él estuvo en el Getsemaní, que significa prensa de aceite. Él no esquivó el ser machacado, Jesús, nuestro amado Señor, nuestro querido y amado Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Él soportó, ¿no? Él soportó ese trato que era necesario, ¿no? Para que pudiera producir de ese machaqueo, pudiera producir la salvación, la justificación, la regeneración, la santificación de aquellos que iban a creer en Él. ¿Se da cuenta, hermano? Él soportó, Él sabía lo que estaba soportando. Nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que soportar el trato que Dios tiene con nosotros a través de la palabra y a través del Espíritu Santo. Tenemos que soportarlo con gozo, ¿no? Porque sabemos que seguimos las pisadas de nuestro amado Señor, ¿no? Él afirmó su rostro, ¿no? Hacia Jerusalén, dice. Porque en ese momento que Jesús afirmó su rostro en Jerusalén, Él estaba lejos de Jerusalén. Estaba en el límite de la tierra creo que de los palestinos. Ahí en el límite. Y Él ahí se transfiguró. ¿Vio? Él cuando se transfiguró, Él podía haberse ido. Podía haberse ido, ¿no? Al cielo. El cielo estaba pronto para recibirlo cuando Él se transfiguró. Pero dice que Él descendió, por así decirlo, y puso su rostro hacia Jerusalén. Tomó determinación, no me voy, me quedo acá. Me quedo y cumplo con lo que Dios quiere que cumple. Voy a hacer lo que Dios quiere que mi Padre quiere que haga. Voy a ir a Jerusalén y voy a morir en Jerusalén. Y sé que voy a sufrir. Y sé que voy a padecer en las manos de los judíos religiosos, de mis hermanos. Sé que voy a ser torturado, sé que voy a ser aborrecido, sé que voy a ser lapidado. Yo sé eso, decía el Señor. Pero Él dice que enfiló su rostro, puso firmeza en su rostro y dijo, yo me voy para Jerusalén. Aleluya, podía haberse ido. En ese momento el cielo lo hubiera recibido, se fue transfigurado. Él mostró la gloria, su cuerpo se volvió blanco como la luz del sol. ¿No? Esa luz salió de Él, no vino esa luz de ningún lado, esa luz salió de Él mismo. La gloria que Él tenía, en su espíritu, en la gloria que Él tenía, y podía haber seguido, pero dijo no, voy a ir a Jerusalén. ¿Entiende? Nuestro amado Señor Jesucristo, Él no esquivó, no evitó los golpes, sino dice que afirmó su rostro. Él afirmó su rostro. Ahora usted y yo tenemos que afirmar nuestro rostro, ¿no? Tenemos que afirmar nuestro rostro y nuestro carácter y decir, no, yo me voy a quedar acá y voy a cumplir, con la ayuda de Dios voy a cumplir lo que Dios quiere que... Voy a quedarme al lado del pastor, voy a quedarme al lado del siervo del Señor, voy a cumplir con lo que tengo que cumplir, aunque tenga que sufrir, aunque tenga que padecer, yo voy a cumplir con lo que a mí se me ha demandado. No me voy, yo me quedo acá. Y eso hay que tener carácter.
Eso hay que tener firmeza. Eso hay que tener amor por el Señor. Y hay que tener amor por los hermanos. Porque a veces amamos demasiado al Señor y no amamos nada a los hermanos. No se entiende eso, ¿vio? ¿Cómo podemos amar al Señor y no amar a los hermanos? Sí, yo no lo puedo entender. Nunca lo experimenté en mi vida eso. No, si cuando amamos a Jesús, amamos a los hermanos. Cuando amamos a Jesús, amamos al pastor, a su familia. Amamos a los hermanos más pequeños, a todos amamos. No tenemos mal pensamiento contra los hermanos. Entonces hay una contradicción, porque si decimos que amamos a Dios y no amamos a los hermanos, somos mentirosos, como dice 1 de Juan, amén. Gloria al nombre del Señor. Es decir, que Jesús presentó o enfrentó, Él enfrentó, encaró y enfrentó. También el apóstol Pablo, vemos que él era un peregrino, que él derramó su vida por el bienestar de los santos, ¿vio? Él derramó su vida. Entiende, hermano, porque ellos no esquivaron el proceso, no esquivaron los golpes, el machaqueo que venía por la palabra y por el Espíritu, no lo esquivaron. Muchos hermanos esquivan, cientos de hermanos esquivan los golpes de la palabra, ¿no? El cincel del Espíritu Santo, muchos esquivan eso. Retroceden, vuelven a la vieja vida. Y algunos se endurecen sus corazones y sus pensamientos, ¿no? En contra, y entonces la obra de Dios no se puede hacer. No se puede hacer. Hermanos que están en la iglesia, que se están congregando. Hay hermanos más sensibles fuera de la iglesia para Dios que los que estamos dentro de la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor bendiga grandemente. Lógicamente que en la iglesia hay más, pero la iglesia, para tener hermanos sensibles, la iglesia sabe lo que tiene que tener, el mensaje de la gracia. El evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y déjeme decirle por qué yo digo el evangelio de la gracia, porque no hay otro evangelio. Es el evangelio de la gracia donde va a permitir que los hermanos y las hermanas sean sensibles a la palabra y al Espíritu. Es el evangelio de la gracia, no hay otro evangelio. Por eso, hermanos amados, tenemos que ver a estos hermanos que fueron antes que nosotros, ¿no? Pablo siempre buscó el bienestar de nosotros, de los santos. Nosotros para Pablo éramos sus hijos. Nosotros fuimos tan amados por él. Y nosotros leemos ahí en Filipenses 2:17, donde dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Aunque nuestra vida sea derramada en libación, ¿vio? Aunque nuestra vida sea machacada, pero ustedes puedan alcanzar, ¿no? Por medio de esta vida que nosotros les manifestamos, ustedes puedan el gozo, el confort, las bendiciones de Dios, ¿no? Entonces vamos a dejarnos procesar. Vamos a dejarnos procesar. Nosotros como padres tenemos que dejarnos procesar por la palabra y por el Espíritu para que esta palabra, ¿no? Alcance a nuestros hijos a través de una vida de sufrimiento, de una vida de golpes que nosotros recibimos. Nosotros recibimos vida, pero eso le tenemos que, no solamente tenemos que sufrir en silencio, sino que eso se tiene que ver, ese sufrimiento, ¿no? Siendo fieles, siendo firmes, siendo hermanos confiables para aquellos que nos necesitan, ¿no? Siendo hermanos útiles, siendo instrumentos en las manos del Señor para bendición. Entonces otros van a ver nuestro sufrimiento, pero también van a ver, ¿no? El beneficio que ellos tienen en base a nuestro sufrimiento. No, gracias a Dios que el hermano es muy sufrido, pero a mí me ha transmitido tanto de Dios. Cómo me transmitió su carácter, cómo me transmitió su amor, su misericordia. Era un hombre muy sufrido, era una mujer muy sufrida, pero sin embargo esa persona me transmitió tanto de Dios.
pudo recibir tanto del Señor Jesucristo, ¿no? Pero claro, uno ve lo que uno recibió, pero no ve el sufrimiento que esa persona padeció. Y nosotros tenemos que ver eso. Por eso el pastor es un hombre sufrido. La esposa del pastor es una mujer sufrida. Los hijos del pastor son familias sufridas. Son familias que pasan por los golpes de la palabra. Porque la palabra primeramente se aplica a uno y después se aplica a los demás. Por eso ame a su pastor. Ámelo, respételo, hónrelo a su pastor. No lo tome como cualquier cosa. No porque el pastor sea amable, que sea cordial con usted, uno se tiene que tomar atrevimientos que no corresponden. Usted debe honrar a su pastor. Ore por él. No, socórralo, atiéndalo, ocúpese del siervo del Señor. Otra de las especies que eran golpeadas o machacadas eran las especies aromáticas. Eso usted lo puede leer ahí en Éxodo 30 del versículo 34 al versículo 38. Y dice así: y dijo además Jehová a Moisés: toma especies aromáticas, estacte y uña aromática, y gálbano aromático, e incienso puro, de toda en igual peso, y harás de ellos el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro, santo, y molerás parte de él en un polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. O será cosa santísima, fíjese, las especies aromáticas, o será cosa santísima como este incienso que harás, no haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será muerto, será cortado de entre su pueblo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, vemos nosotros este proceso de moler, de golpear, ¿no? Hasta convertirlo en polvo, en un polvo fino, ¿no? Y fíjese cuánto tenemos que ser machacados nosotros, machacados, ¿no? Y no queremos ser machacados. Hay una carne, no usted, me refiero a la carne que nosotros tenemos. La carne no quiere ser machacada. Ella no quiere ser golpeada. No quiere ser separada de las concupiscencias. No quiere ser separada del mundo de pecado y tampoco del mundo religioso en el cual nosotros estamos. La carne quiere vivir plácidamente, contentamente donde está. Pero sin embargo necesitamos, ¿no?, que se nos machaquee, que se nos golpee, ¿no? El oro, esa vida se tiene que golpear en nosotros y eso la carne lo siente, porque la carne es el contenedor de esa vida. Y nosotros tenemos que ver que este proceso da produce un polvo así, digámoslo así, en la presencia de Dios. Y acá nos habla de las perfecciones y nos habla también de las virtudes de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿No? Estas virtudes y estas perfecciones de Cristo son hechas fragantes, ¿no? Son obras fragantes por la obra del Espíritu Santo. Es decir, que es una fragancia el sufrir de Cristo, el hecho que Él haya sido molido, que Él haya sido golpeado, que Él haya sido machacado por nosotros. Eso produce un aroma. No, ahí el Espíritu Santo tuvo mucho que ver en la vida de Cristo. Produce un aroma tan hermoso para nosotros. Nosotros nos gusta oler ese olor a Cristo en nosotros.
¿Cuándo tenemos olor a Cristo nosotros? Cuando padecemos, cuando sufrimos por el Evangelio. Cuando sufrimos por llevar a cabo la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, nosotros tenemos el mismo perfume, sale de nosotros el mismo perfume que tenía Cristo. Ese jugo que se tiraba sobre nosotros, no me acuerdo cómo se dice cuando se le pone a la carne, ¿no? Ese chimichurri, como yo le digo, ese chimichurri que se tira encima de la carne para que tenga buen sabor. Así nosotros experimentamos ese olor, esa fragancia, cuando nosotros somos machacados por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Eso le pasó a Jesús y eso le pasó al apóstol Pablo, hermano. Entonces, nosotros vemos que hay un perfumista en el cielo y ese perfumista obró en Jesús. No, porque Jesús fue molido. Él fue molido por nuestro pecado. Y todavía sigue siendo molido en nosotros, ¿no? Para que nosotros lleguemos a manifestar perfección. Para que nosotros podamos manifestar virtudes, ¿no? Virtudes que puedan manifestarse a través de nuestra vida. Ahora nosotros miramos las especies aromáticas, ¿no? Pero cuando nosotros somos molidos, al ser molidos nosotros, aún más se puede apreciar el aroma de esas especies. Es decir, que cuando nosotros sufrimos, ¿no? Póngale que la paciencia sea una de esas especies aromáticas. Pero esa tiene que ser molida. Puede ser que la misericordia sea una de esas especies aromáticas. Pero tiene que ser molida. Cuando se mole eso, cuando se pica eso, cuando se golpea eso, larga un olor que se puede percibir. Entonces, por eso Pablo decía gozosos, ¿no? Siempre gozoso cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ese aroma, ese olor a Cristo, ¿no? Ese olor a la nueva creación. Por eso, hermanos, hermanas, amadas, iglesia amada de nuestro amado Señor Jesucristo, nosotros tenemos que dejar la niñez. ¿Qué es la niñez? Ofenderse por la palabra. Ofenderse cuando el pastor trae una enseñanza de corrección, de instrucción o de amonestación. Tenemos que dejar de ofendernos de eso. Nosotros tenemos que, después de que el pastor da la enseñanza de amonestación, de instrucción, de exhortación, nosotros tenemos que ir y abrazar al pastor y decirle gracias, gracias pastor. Es como abrazar al Señor mismo, ¿vio? Gracias por la amonestación, gracias. Porque sabemos que eso nos va a redituar en nuestro propio beneficio. En el beneficio de mi esposa, en el beneficio de mis hijos, en el beneficio de la iglesia, en el beneficio del Evangelio. ¿Entiende? La necesidad de que nosotros tenemos que ser golpeados y machacados, ese pensamiento no está introducido en la iglesia. ¿No? Nosotros queremos que se nos traten con guantes de seda, pero el herrero usa unos guantes rústicos, ¿no? Y esos guantes rústicos, él toma las piezas y la empieza a golpear, Y así nosotros, hermanos, tenemos que entender, ¿no? Que la iglesia es a veces, para nuestra vida, es una herrería, donde nosotros tenemos que ser golpeados, puesto en el fuego y puesto en el agua, puesto en el fuego. El agua le da firmeza a lo que fue labrado, ¿no? Alabado sea el Señor. Por eso, amados del Señor, tenemos que entender estas cosas. El trato de Dios para con nosotros, para con cada uno de nosotros. Ahora fíjese, las especies aromáticas, ¿no? Pero cuando eran molidas,
era apreciado su aroma cuando era machacado. Y eso no podía ser falsificado. No podía falsificarlo esto. Vio que hoy se falsifica mucho, ¿vio? Si en vez de ser natural es artificial. Muchos productos son falsificados. Pero con Dios no puede ser así. Hay muchos que tratan de imitar. Por medio de la imitación se falsifican. Hay muchos que tratan de imitar lo verdadero, pero a Dios. Pero ese olor no sale ese aroma. Está ahí ¿cómo se llama? Una especie ahí, pero usted cuando lo golpea es goma, es plástico. Y por más que usted lo golpee no sale, no sale el aroma. Porque es falso, porque es una apariencia. Pero lo que es verdadero y usted lo golpea, eso sí produce. Produce un lindo aroma, un olor a Cristo. Cuando nosotros tenemos a Cristo verdaderamente en nosotros y la palabra golpea nuestro espíritu, nuestra alma, ¿no? Entonces eso sale olor a Cristo, olor al Señor. El carácter del nuevo hombre, la vida del nuevo hombre, la vida de transformación. Entiende que todas estas cosas estaban relacionadas con el tabernáculo. Entiende que todas estas cosas están relacionadas con el culto a Dios, que no se puede hacer culto a Dios con una apariencia, sino con algo que es real, ¿no? Que si usted tiene los aromas apropiados o las especias apropiadas, venga con esas especies que usted tiene y el Espíritu Santo lo va a machacar, lo va a golpear y usted va a dar honor a Cristo y va a traerle gloria a Dios. Y entonces usted va a poder decir verdaderamente, no va a decir yo amo a Dios, sino que usted lo va a manifestar eso. Y eso va a ser de bendición para todos. Entonces fíjese, hermano amado, no se puede falsificar esto. Porque esto es la obra del Espíritu Santo. Este machacar y este desprendimiento del aroma de Cristo en nosotros, esto, hermano, es una obra de arte. Una obra de arte del Espíritu Santo en nosotros. ¿Vio? Y qué maravilloso es poder ser machacado por la palabra y por el Espíritu, ¿no? Ahora fíjese que las especies están en un vaso, por así decirlo. No me acuerdo cómo se llama, ¿no? En un vaso, y están ahí, las especies están quietas. Solamente reciben el golpe. Pero ahí en el vaso ese, en el picadero, ellos están quietos ahí. Y así nosotros tenemos que estar quietos en la iglesia, soportando los golpes. No rebelándonos, no enojándonos y irnos. La especie puede salir del vaso, no puede salir del vaso la especie. De ninguna manera puede salir del barco. Entonces, hermanos amados, ya estamos terminando nuestro horario. Quiero saludar a todos los hermanos. Espero que esta palabra le haya sido de bendición. Todavía nos faltan algunas cosas que eran machacadas para el tabernáculo. Pero esto, quedamos con las especies aromáticas. Alabado sea. Esto en Dotfa. En Dotfa, que significa golpe de martillo. Usted tiene que pasar por ahí. No hay otra forma de llegar a su herencia. Ellos tuvieron que pasar por ahí para poder llegar a su herencia. Tuvieron que pasar por ahí. ¿No? Y usted tiene que pasar por ahí y salir como un vencedor de ahí, no como un vencido. El Señor le dé entendimiento, hermano, en todo. Dios le ama. Dios te ama con amor inalterable. Inalterable. No, Él no te ama por tu conducta, ni te ama por el hecho de tu fidelidad. Él te ama por lo que vos sos. Vos sos un hijo y una hija de Dios. Y su amor es inalterable para con nosotros. El Señor les bendiga grandemente a usted, hermana, hermano, que le haya sido de bendición esta palabra. Para mí lo fue. Entendí muchas cosas.
El Señor bendiga al pastor Alonso en San Pedro Misiones. El Señor bendiga a los hermanos, al pastor Richard y a su amada esposa en Paraíso y a todos los hermanos. Oren por nosotros. Nosotros estaremos orando por ustedes. Padre amado, estoy delante de tu presencia en esta hora agradecido por esta tu palabra. Gracias, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias, Señor, por el machaqueo de tu palabra. Gracias, Señor, por los golpes de tu palabra, por la exhortación, por la amonestación. Gracias, Señor amado. A ti sea la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor le bendiga, hermano, y nos estamos escuchando el día lunes de 9 a 10 de la mañana.